Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Teleantioquia y la Elección, el programa donde entregamos información suficiente para que usted como ciudadano ejerza su poder de elegir. El 27 de octubre elegimos gobernador, alcaldes, concejales, diputados y la idea es que usted tenga elementos suficientes para participar activamente. Y hemos dicho mucho que no solo hay que mirar las personas, también los temas que conocen de lo que puede ser la clave del desarrollo del departamento y de las regiones. Y esta noche un tema apasionante, un tema de moda en el mundo, productividad y competitividad. ¿Qué significa eso? ¿En qué estamos en Antioquia? ¿Para dónde vamos? Es el tema que nos convoca hoy con la presencia de un experto. Hablo del decano de la Escuela de Economía y Administración de la Universidad Pontificia Bolivariana, el doctor Jorge Alberto Calle de Alemán. Pues Jorge, hay un tema que la gente siempre dice, llegó la cuarta revolución industrial, Medellín es clave para eso en el mundo, que es la productividad, que es la competitividad. Buenas noches y cuando hablamos de esto, ¿qué debemos entender? Bienvenido. Muy Juan Carlos, muy buenas noches y a todos ustedes que nos ven desde sus hogares, pues esperamos ser claros y concisos en el tema. Tú lo decías muy bien, la productividad y competitividad se ha vuelto una moda, digamos, pero con mucho acierto. Cuando nosotros hablamos específicamente de competitividad, nosotros lo explicamos muy fácil. La diferencia, productividad dentro de la organización hasta la puerta de salida de la organización. ¿Cómo puedo yo hacer un poco más con los factores que tengo, cierto? De tal manera que mis ingresos puedan mejorar y digamos con unos costos controlados. Cuando ya tú tienes tu producto, digamos, en la puerta de salida de tu compañía, la competitividad es todo eso que adicionalmente a tu producto, digamos que va generando el entorno para que ese producto pueda salir. Un ejemplo para nuestros televidentes muy claro, usted puede tener una gran productividad y tener sus estanterías en sus bodegas llenas, pero resulta que cuando sale, como le pasa a nuestros campesinos, no hay una carretera, no hay una infraestructura para sacar su producto a un comercio o un mercado y ahí se le quedó. Es muy productivo, pero su competitividad se baja a cero por la incapacidad de llegar con tu producto a los mercados externos, a la organización. Puedo producir a muy buen precio y muy buena calidad, pero se me queda ahí y se me vence el producto y no llega a tiempo. Un ejemplo que es tan simple para la gente. Sí, soy floricultor, pero no puedo exportar a tiempo a Estados Unidos en la época en la gente compra las flores, pues se pierde todo el ejercicio. La cosa tan clara, en el oriente antioqueño eventualmente pasó en algún momento. Usted tiene la flor, la tiene lista, la tiene en su cuarto frío y hay un problema, digamos, de combustibles o de transporte refrigerado, le llega de pronto al aeropuerto con un grado, digamos, más allá de lo que los exigen los estándares internacionales, se le queda en el aeropuerto porque esa flor no es recibida en el exterior. Eso ahí implica que sea flor nacional y eventualmente va a estar a un precio muy inferior al que los mercados internacionales la cogerían. Uno se acostumbra a escuchar y hablar de la conectividad como una clave de estos elementos, pero pareciera quedarse en las autopistas, como en la vía terrestre. Pero lo que le entiendo es, no llega a tiempo al exterior, es un tema como de transporte aéreo, aeropuerto. ¿Cómo juega en la competitividad ese tema de la infraestructura, no solamente terrestre, sino aérea y de puerto? Es dramático, ¿cierto? Y finalmente, pues, digamos que nosotros en el tema, por ejemplo, de infraestructura, nosotros como país, para ponerte pues como una cifra, cifras del Foro Económico Mundial, nosotros pues como país en competitividad estamos en el puesto 60 de 140 países, ¿cierto? Digamos que 60 uno lo podría decir, bueno, es una media tabla, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos vamos y hacemos zoom en el tema de infraestructura, ya estamos en el puesto 83 de 140. ¿Eso qué quiere decir? Y cuando tú lo mencionabas ahora, hombre, las carreteras pues claro que son supremamente importantes, porque obviamente siempre, y los televidentes de pronto habrán oído hablar de que es más barato traer un container de China a Buenaventura que de Buenaventura a Medellín. Así es. Pero digamos que en otro sentido, un aeropuerto va midiendo también la competitividad de un territorio, ¿cierto? Entonces yo no sé, los televidentes también recuerdan hace algún tiempo, tipo 2006, 2007, que decían que el aeropuerto José María Córdoba estaba subutilizado. Ay, que era muy grande, pues, y que claro, que sobraba en su momento era cierto,
porque pues tenía una afluencia de pasajeros de 2.300.000 Sí. al año. Hoy digamos que tenemos una muy buena infraestructura y ustedes lo pudieron ver en pasados días cuando se dio la Feria Aeronáutica. Claro. Ahora, la falta de competitividad ya empieza a identificarse en, digamos, las vías terrestres. ¿Por qué? Porque el aeropuerto tiene toda la capacidad, hay vuelos internacionales, Medellín, como ustedes lo saben, a través, digamos, del aeropuerto José María Córdoba de Río Negro, que le presta servicios a Medellín, se ha convertido en un hub de mantenimiento, de tal manera que nosotros en ese sector, digamos, como Medellín, somos muy fuertes, pero cuando ustedes entrevistaban a la gente decían, hombre, muy bueno, pero es que nos demoramos 4 horas en llegar al aeropuerto para visitar la feria aeronáutica. Eso es un tema de competitividad, porque si se garantizara, digamos, el buen flujo vehicular, entonces pues a la gente no le daría pereza. Mucha que dijo, oh, hombre, muy bueno, pero para estar en un carro 4 horas y estar allá 2 horitas para volvernos a bajar otras 4, en el paseo del domingo se le fue todo el día, claro, con 8 horas metido en un carro. Entonces la gente, digamos que se reprime de ir a esos sitios. Entonces ahí es donde nosotros vamos diciendo cuál es el incentivo para que las personas utilicen un producto o un servicio, y finalmente eso se va generando y es lo que nosotros llamamos la competitividad del producto. Hay un tema de aeropuerto, digamos, que está bien, el Río Negro, digamos, soporta esta necesidad, pero el tema de vías sigue siendo entonces un pendiente, porque no solamente ese ejemplo, sino las vías sobre Urabá, claro, están en construcción, la vía al mar, Mar 1, Mar 2, etcétera, pero mientras no estén, seguimos con ese bloqueo. Sí, esa es una tarea pendiente y eso es, yo creo que una expectativa que todos nosotros como antioqueños y colombianos tenemos con respecto a la infraestructura de este país, ¿cierto? Estamos mirando, por ejemplo, el tema de la vía al llano, que es toda una... Es dramático lo que ocurre hoy. Es dramático. Y digamos que en Antioquia tenemos algunos problemas, digamos Pacífico 1 y Pacífico 2, hoy digamos que los usuarios nos aguantamos el pare y siga, sí, aspirando a que digamos ese tema de cuenta pues del proyecto y de lo que nosotros nos han vendido como esperanza, y obviamente el tema de Urabá. Urabá es un capítulo en el cual ustedes como votantes y los que nos están viendo como candidatos a la gobernación de Antioquia van a tener que definir, apoyar y consolidar, porque finalmente ese es un elemento que adicionalmente a todo lo que hemos hablado del tema del banano y el plátano como una potencia inclusive a la exportación a la Unión Europea, nosotros vamos a entrar a una materia, una asignatura, como diríamos nosotros, pendiente, una asignatura nueva, sí, que es todo el transporte vía puerto Urabá contenerizado. Decano Jorge, déjeme ahí porque ya vamos al primer corte de comerciales, pero Urabá, la gran oportunidad, un desafío inmediato para el nuevo gobernante de Antioquia, y vamos a ver por qué en temas de competitividad y en estos temas de desarrollo. Ya regresamos en Teleantioquia Elección. Urabá es el gran reto para Antioquia. Por fin se ve cerca el desarrollo que llevamos escuchando hace 50 años. Se habla de un puerto ya cierto, de una vía en camino en construcción, de un desarrollo que por fin se va a dar. Y se habla también de que ahí se ve una cultura nueva. Y decano Jorge, la competitividad y Urabá como región, ¿qué podemos hacer en este nuevo gobierno que llega a partir del próximo año? Bueno, lo primero es que digamos que a nosotros nos han vendido un tema de la conectividad Medellín-Urabá, que bueno, ya por lo menos podemos ir por tierra, pero digamos que tiene algunos pendientes, y yo creo que ese es un elemento que debería cualquier gobernante que llegue, digamos, a ese cargo, debería resolver y debería hacer un elemento importante en términos de competitividad de infraestructura terrestre, la conectividad pues Urabá-Medellín, sí, en el primer elemento. Ahora, lo otro, ahí sí definitivamente, Juan Carlos, creemos que se necesita es una voluntad política, como la han tenido algunos gobernantes que se la han jugado, digamos, por eso, que inclusive bien o mal trabajado, no hay que pontificarlo, pero se puso una línea en un plan de desarrollo.
y digamos que contra viento y marea empezaron a empujar el desarrollo de Urabá. Porque Urabá ha sido un territorio que ha sido manejado desde los diversos gobiernos de Antioquia como por espasmos, ¿cierto? Unos le dan una gran fuerza, otros de pronto que no. Entonces, en este momento, a falta de uno hay dos y a veces hasta tres iniciativas portuarias. Digamos que la gran experticia de Urabá hoy ha sido a través, digamos, del banano y el plátano. Pero viene todo un tema de contenerización, ¿cierto? Un tema, digamos, de buques en puerto, no buques atracados digamos, en alta mar y de transbordo, donde eso va a implicar que Urabá y Antioquia, digamos, abrazándolo, empiece a pensar en todos los modelos que va a tener que construir para darle, digamos, todo ese servicio a un sector que por excelencia ha desarrollado a los territorios. En este caso, por ejemplo, el puerto de Urabá, todo el tema de infraestructura aeroportuaria, todo el tema de logística, todo el tema que tiene que ver con los containers, el lavado de containers, la inspección, la reparación. Digamos que esos son unos elementos en que nosotros debemos, como Antioquia, estar muy al tanto. Instituciones como el SENA y algunas instituciones, pues digamos que han metido, le han metido el zoom y el foco a eso, pero creo que debemos tener una política de desarrollo portuario en este momento para desplegar lo que se nos viene cuando un puerto como Puerto Antioquia, por ejemplo, digamos que empiece a trabajar con todas las navieras llegando al país con una cantidad que un puerto, por lo que entiendo, decano Jorge, sí cambia y transforma la economía. Total. Porque va a generar no solo una cantidad de empleo en sectores que hoy de pronto no estamos preparados para afrontar, toda esa logística que nos explicó, sino también el tema de ingreso de divisas va a ser una cifra que Antioquia no ha conocido ni ha manejado nunca. Total, es que mira, para que nuestros televidentes lo entiendan un poco más fácil. Supóngase que hay un barrio residencial muy tranquilo, digamos que muy pacífico, y en un momento dado le permiten a un lote grande montar una terminal de buses. Ese es más o menos el ejemplo, ¿cierto? El movimiento. ¿Qué pasa con una terminal de buses en el buen sentido? Por eso es que eso no es ni bueno ni malo, es una muy buena actividad económica, pero que tiene que ser planeada pues, para que el bienestar de los habitantes se dé. Pero ¿qué pasa con una terminal de buses? Pues que ahí empieza a moverse una actividad económica bastante importante. Entonces, a un bus, entonces está el que le lava el bus, el que le embetuna las llantas, está la persona que empieza a suministrar alimentos y bebidas a los conductores, una cantidad de servicios conexos a la labor que hace que eso se convierta en una actividad comercial importante y que genere desarrollo en ese pequeño territorio que se llame barrio. Lo mismo, pero en una escala elevada a la N, es un puerto, ¿cierto? Porque, y el puerto, si entiendo bien, va a cambiar la dinámica de que Urabá viva del banano. Claro. Iría del puerto y también del banano, pero sería una transformación definitiva. Total, total. Obviamente el banano sigue siendo un producto importante dentro de los mercados de exportación de Colombia, pero ya empezamos a tener un tema de doble vía, tanto de exportación como importación a través de Urabá, que va a ser, o sea, va a cambiar dramáticamente, digamos, el tema de la latitud. Hoy por hoy, por ejemplo, estamos muy norte-sur, ¿cierto? Principal centro, digamos, de abastecimiento y de producción de Colombia, altiplano cundiboyacense, Medellín, norte, Cartagena o Barranquilla. Por los puertos. Claro. Y o Buenaventura, pero en este momento digamos que va cambiando cuando Urabá entre en furor, porque ya va a ser cambia el eje occidente-oriente. Que la ventaja real es disminución de tiempo y de costos en todo. El tema de competitividad para el país es casi de 300, 400 kilómetros desde un centro como un centro de producción como Bogotá. Entonces obviamente va a ser mucho más económico nosotros salir con un producto, dependiendo de a través de Urabá que a través de otro puerto. Es decir, que Urabá no es un tema de desarrollo y competitividad para Antioquia, es para Colombia. Es nacional, es nacional porque es otra ventana
Tú tienes tu casa y tienes en 2 muros 2 ventanas, en este momento vas a abrir una tercera ventana que también tiene la gran ventaja que con la cercanía al canal de Panamá, pues fácilmente tienes toda tu cobertura en el Pacífico. Es decir, una ventana que va a estar a menos distancia, que cuesta menos y que te abre un camino internacional impresionante. Claro, y que los votantes y los gobernantes tienen que tener muy en cuenta que como es un tema de expansión económica, pues finalmente la economía no va a esperar a que un territorio eventualmente esté preparado, que tenga la gente preparada, que tenga la infraestructura adecuada, sino que cuando un empresario, bien sea nacional o extranjero, monta una organización, pues él necesita su mano de obra calificada. Si la encuentra bien, si no la trae. Si la encuentra en el territorio, pues maravilloso. Sí, perfecto. Si no la tiene que traer, porque finalmente tenemos que arrancar el tema de producción y competitividad. Entonces, Urabá es un potencial enorme, pero Antioquia no es solo Urabá, como tampoco es solo Medellín. ¿Qué hay para hacer en las otras regiones? Lo miraremos después de este corte en Teleantioquia, la lección. Estamos hablando de competitividad en las regiones de Antioquia. Ya vimos que Urabá es un potencial enorme, pero otras regiones también tienen iguales números o parecidos. Después de Urabá o con Urabá, ¿qué otra región fuera del Valle de Aburrá encontramos tan importante para este tema, Jorge? No, pues cuando nosotros hablamos de Urabá, hoy por hoy, Urabá digamos que tiene la tercera participación dentro del PIB de Antioquia, la segunda, en este caso digamos la primera subregión, estamos hablando de Oriente. ¿Cierto? El Oriente cercano. El Oriente antioqueño. Sí, señor. Los 23 municipios del Oriente, sí, con un polo muy importante en el altiplano del Oriente antioqueño, y digamos que ahí el Oriente tiene varios potenciales, ¿cierto? Un potencial, digamos, industrial importante, ha sido un polo de desarrollo, digamos, para Antioquia. Muchas relocalizaciones de las empresas que estaban en el Valle de Aburrá se han ido hacia el Oriente, y obviamente el Oriente tiene unas condiciones de competitividad muy importantes. Uno, que digamos que la salida hacia el principal centro de consumo, que es el altiplano cundiboyacense, con su capital obviamente el distrito capital, pues es muy expedito, ¿sí? Okay. Porque simplemente cualquier factoría, sí, sale y está en una autopista Medellín-Bogotá, que va generando poco a poco pues esas condiciones importantes de infraestructura y llega a Bogotá. Está más cerca de la capital. Cuando se abre el tema de Urabá, pues obviamente por eso decimos que el viraje va a ser norte-sur a oriente-occidente, sí, porque cuando se abra, llegamos al oriente, pues la gente ya va a tener dos alternativas: o exportamos vía Cartagena o vía Barranquilla, o exportamos vía Urabá, ¿cierto? Entonces ese es un tema. Oriente obviamente tiene otros potenciales, además del industrial, que ahí sí creo que debe haber un tema muy importante de incentivo a un sector como, y creo que en algunos programas lo trataron, el sector agropecuario o agroindustrial de este departamento, ¿cierto? ¿Por qué? Porque finalmente Oriente es una gran despensa. Despensa, ¿sí? Agrícola. Una despensa agrícola, pero que definitivamente nosotros tenemos que hablar de elementos de agregación de valor, ¿cierto? Por la cercanía, digamos, al centro de consumo que es Medellín y el área metropolitana, pues digamos que ahí debemos seguir trabajando sobre, digamos, la profundización del valor agregado, ¿cierto? Y una política pública de un departamento puede ser ¿cuál para contribuir a eso? No dirá, señor gobernador, apúntele, apuéstele a qué. Hombre, señor gobernador, apúntele a una política, digamos, de incentivo, de crédito blando para los productores, de hacer fuerte las asociaciones de productores, de tal manera, han habido muchas iniciativas, sí, digamos, de poder agrupar a los agricultores, los distritos agrarios, por, sí, ejemplo, fue una de ellas que lastimosamente políticamente no fuimos capaces de lograr alinearlo, pero que es una muy buena alternativa. ¿Para qué? Para que es que no todos, por ejemplo, si hablamos de café, que sí, hay muy bueno en El Retiro, Montebello,
en el Peñol hay un muy buen café. Entonces, hombre, que cada caficultor no tenga que tener su trilladora o su pequeña tostadora, si es que lo van a sacar como café especial tostado, sino que entre el distrito agrario, ¿cierto?, se puedan hacer economías de escala para que los caficultores, los productores, los hortifruticultores tengan esos centros de acopio y procesamiento de tal manera que puedan sacar su producción, digamos, un poco más elaborada y así, digamos, que eleve un poco el ingreso a través de esa vía, de esa pequeña transformación inicial. Y ese ejercicio, decano Jorge, lo que uno ve es que un gobernador sí puede influir directamente y mucho, y también los alcaldes pueden contribuir decididamente. Aquí en algún gobierno se tuvo un proyecto de red de frío en Antioquia. Y es muy importante. Mira, por ejemplo, sectores como el lechero, cómo han ido o cómo han crecido, ¿cierto?, de una manera importante. ¿Por qué? Porque, claro, ellos ya tienen sus tanques de refrigeración, tienen una gran cantidad de cosas a través de unas cooperativas que finalmente van trabajando y que finalmente ellos van obteniendo, digamos, un rédito por la participación en esa asociación. Entonces, digamos que yo creería que en términos de política pública, en términos del sector agropecuario, también es una asignatura pendiente. Y hemos hablado de Urabá como gran potencial, del oriente. Si uno siguiera recorriendo Antioquia... Vámonos para el Magdalena Medio. Magdalena Medio, cuénteme. Entonces, obviamente, Magdalena Medio ha tenido algunos inconvenientes. Digamos que teníamos una gran ilusión con el dragado del río Magdalena. Sí, señor, que está pues pendiente. Ahí quedó. Esa es otra... Bueno. Pero ese es un elemento importante porque si bien nosotros estamos haciendo grandes esfuerzos en infraestructura terrestre, no le podemos dar la espalda a ese tema fluvial, ¿cierto? Entonces nosotros, por ejemplo, de Puerto Triunfo, con un dragado podemos llegar, digamos, a Barranca y seguir hacia el norte, vía fluvial por el río Magdalena. Ese es un sueño y yo creo que es una tarea que nosotros debemos abrigar. Muchos privados inclusive ya tenían sus proyectos, claro, de desarrollo en bodegas, en elementos logísticos para aprovechar, digamos, esa dinámica que iba a dar el tema o ese potencial del río Magdalena. ¿Sí? Okay. Obviamente, si nosotros podemos hablar de Puerto Triunfo, pero también podemos hablar de Puerto Berrío, que también tiene un gran potencial para que esa infraestructura fluvial empiece, digamos, a generar los réditos que debería generar. Estábamos hablando en ese momento de convoyes de 7 planchones que podían llegar una gran cantidad para transportar, digamos, los contenedores, claro, no vía terrestre, sino vía fluvial, y que llegara Jorge, de una manera mucho más cercana. Algo. Hemos visto Urabá, el Oriente, Magdalena Medio, pero Antioquia es mucho más y el tiempo de esta emisión se acabó. Me acepta y seguimos mañana porque las regiones quieren pedir qué más hacemos y qué hacemos en el Valle de Aburrá. ¿Seguimos? Claro, sigamos. Entonces, los esperamos mañana de nuevo con el decano Jorge, porque las regiones son más que estas 3 que hemos visto y la competitividad está a un paso y tomamos la decisión política correcta. Para todos, feliz noche y continúen con la programación de Teleantioquia, que te ven grande.